Buen día, jóvenes. Les habla el doctor Mijail Ronald Machimoso y el día de hoy con mi persona vamos a tocar lo que es el tema de coronavirus 19, COVID-19 correspondiente a educación para la salud. Para empezar el tema, pues vamos a identificar los objetivos que tenemos que tener claros para el desarrollo y lectura del mismo. Y dentro de ellos, pues vamos a ver los 4 que tenemos dentro de la presentación. Primero, conocer los antecedentes del COVID-19. Segundo, reconocer cuáles son las características del virus. Tercero, y poder identificar las etapas de presentación que va a tener. Y por último, las medidas preventivas, ¿no?, que vamos a tener que nosotros ejercer contra el COVID-19. Dentro del desarrollo del tema, como primer punto, vamos a ver lo que son los antecedentes. Si nosotros hacemos una revisión con respecto a esto en una línea temporal, vamos a ver que en diciembre del año 2019 es cuando se tiene la primera noticia con respecto a lo que es la aparición del virus, ¿no?, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en la República Popular de China. Esto se ha presentado en un brote, o se presenta como un brote de una neumonía, la cual no tiene una causa o una etiología conocida. Por lo tanto, las autoridades sanitarias pues dan aviso a lo que es la Organización Mundial de la Salud y dan pues a entender de que hay una presencia de 27 casos de pacientes que tienen un síndrome respiratorio, el cual agudo, con una etiología la cual ha sido desconocida y bueno, se ha tenido una relación con respecto a un mercado de mariscos donde también pues se vendían animales vivos, ¿no?, dentro de las costumbres que se presentan en el lugar. Posterior a esto, el 30 de enero del año 2020, se presenta o se da noticia de 9.700 casos ya confirmados en China y 106 casos los cuales se han dado en 19 países diferentes, ¿no?, a lo que ha sido el inicio de la pandemia. Entonces es ahí donde el director pues, de lo que es la Organización Mundial de la Salud da y declara como un brote y da el término de emergencia en salud pública de importancia internacional. Esto pues se va a dar el 26 de febrero del año 2020, ¿no? Y posterior a esto, la Organización Panamericana de la Salud va a emitir lo que es la alerta epidemiológica con respecto a lo que es América Latina, sobre todo sobre la presencia del nuevo coronavirus, teniendo el primer caso positivo en Brasil el 25 de febrero del año 2020. Entonces, pues esa es la manera en la cual se ha ido desarrollando en una línea temporal de la aparición pues, de este virus. Cuando nosotros hablamos de la terminología, pues vamos a ver que esta ha dado también un apoyo dentro de dos instituciones como son la Organización Mundial de la Sanidad Animal y la segunda, pues lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO. Es así que se va a dar el nombre de enfermedad por coronavirus coronavirus 2019 en el comité, ¿no?, en el Comité Internacional de lo que son la taxonomía de los virus. Y posterior a esto, pues se va a definir esto como el SARS-CoV-2. Vamos a llegar a esta terminología cuando veamos más adelante cómo está evolucionando, ¿no?, en una línea igual temporal de cómo se ha ido presentando estos virus, ¿no? Antes en el año 2003, su primera aparición, después también vamos a ver una aparición que se da en el Medio Oriente, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Dentro de las definiciones que nosotros debemos tener presente, muy importante para términos de examen, que ustedes puedan identificar no solamente dentro de cuando ustedes puedan ver un caso, por ejemplo, vamos a ver cómo son los casos sospechosos, cómo los vamos a poder definir, un caso es confirmado, descartado, probable o un caso recuperado. Entonces, comencemos. Cuando hablamos de un caso sospechoso, pues vamos a ver que es un paciente que tiene una infección respiratoria aguda a la cual se le va a sumar fiebre y al menos un signo o síntoma, ¿no?, de una enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar. En esto le vamos a sumar que tenga un antecedente de haber tenido un viaje en un país o un territorio, en un área en el cual pues haya un paciente o haya tenido contacto con un paciente con enfermedad con COVID-19, 14 días anteriores a la aparición de los síntomas. Segundo punto, paciente con una infección respiratoria que haya estado en contacto con un paciente confirmado 14 días antes del inicio de los síntomas. Y por último, un paciente con una infección respiratoria aguda grave, fiebre y al menos un signo o síntoma de una enfermedad respiratoria, tos, dificultad para respirar. Y que este paciente pues necesite sea un paciente candidato para una hospitalización y que dentro de esto no se encuentra una etiología que pueda explicar el cuadro clínico de este paciente. Un caso confirmado, pues es muy simple, ¿no? Es un paciente que tiene una prueba laboratorial para SARS-CoV-2 que sea positiva. Descartado,
también muy simple, es un paciente que tenga una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2, la cual nos haya dado negativo. Caso probable, vamos a poder ver acá 2 puntos. Esto también es importante, cómo podemos definir un caso probable, ¿no? Número 1, un paciente que se le haya realizado las pruebas, ¿no? Laboratoriales para COVID-19, pero que estas pruebas no hayan sido concluyentes. Y segundo, vamos a seguir hablando de un caso probable a un paciente en el cual por algún motivo no se le haya podido realizar una prueba por algún motivo. Cuando hablamos de un caso recuperado, en este caso, pues vamos a poder definirlo a un paciente que, número 1, haya podido o tenga remisión del cuadro clínico inicial. Segundo, que se le realicen 2 pruebas negativas con una PCR para SARS-CoV-2 con un intervalo mínimo de 24 horas. Entonces es importante las definiciones que tenemos que tener presentes para poder nosotros iniciar el tema. Dentro de la etiología, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la etiología, de lo que es el coronavirus 19. El virus, como ustedes ya lo conocen, es el SARS-CoV-2 y este pues es homóloga genéticamente al coronavirus del síndrome respiratorio agudo del SARS-CoV, en realidad, que fue el primero que se tuvo en realidad noticias en el año 2003, que también se presentó en Asia, ¿no? Entonces el año 2019 pues se le llama el COVID-19, esto gracias a una definición del inglés que vamos a tener del virus disease que se ha identificado el año 2019. El coronavirus en realidad va a pertenecer, si hablamos con respecto a sus clasificaciones, a la familia de lo que es el coronavirus, la subfamilia del ortocoronavirus. Vamos a poder ver que tiene diferentes géneros. Vamos a ver el alfa, beta, delta, gamma. Y vamos a poder ver según, por ejemplo, su genoma, que es un ARN monocateriano, que va a tener un sentido positivo y que va a poseer dentro de esto, pues, aproximadamente de 26 a 33 kilobases, dentro de lo que va a ser su definición dentro del virus. Vamos a poder identificar, por ejemplo, en esta imagen, algunas estructuras importantes que presenta esta imagen, que es una imagen de proteínas de superficie, principalmente para poder identificar. Vemos primero, por ejemplo, tenemos proteínas de membrana, que son las proteínas M. Vamos a poder ver las proteínas E, que su importancia en realidad está dentro de lo que es el ensamblaje viral. También vamos a ver las superficies, las proteínas S o las spike, las espículas, que es a esto a lo cual se le debe, ¿no? el nombre que tienen. Vamos a ver que van a ir dentro de su función principal, pues es la de penetración del virus dentro de las células que van a atacar en realidad este virus, ¿no? Y bueno, esas son principalmente algunas partes de lo que es la estructura de superficie de lo que corresponde al virus. Dentro de esto también sabemos cómo es su distribución. Actualmente todos sabemos que es una distribución mundial, ataca a humanos, pero no solamente los humanos son el blanco de este virus, también tenemos algunas especies dentro de lo que son los animales. Dentro del punto de afección vamos a ver que va pues al tracto respiratorio y también gastrointestinal con mayor frecuencia, y vamos a ver pues que tiene una similitud dentro de la presentación del cuadro clínico como un resfriado común o un similar. Si nosotros hablamos de la epidemiología con respecto a esto, pues vamos a ver que la epidemiología es dentro en realidad de la definición de los cuadros que se han ido presentando, como les dije hace un momento. Vamos a hablar en realidad que aproximadamente 20 años atrás, son unas 2 últimas décadas, pues ha habido ya la presentación en origen animal. En realidad, pues vamos a ver el primero, que es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que esta es la primera presentación que se da el año 2002, en realidad, pero ha sido una diseminación en el año 2003. Esta diseminación en Hong Kong, en Vietnam, principalmente en Asia, que se ha dado, ¿no?, a través de personas que han, igual como ahora, pues son personas o pacientes que han tenido algún antecedente de viaje, y así es como estos se han contagiado. Obviamente la Organización Mundial de la Salud declaró este brote el 5 de julio del año 2003 con un total de 8.096 casos. Es importante que nosotros veamos cuál es la letalidad que ha tenido que ha sido aproximadamente un 9.6%. Como segundo punto vamos a ver el síndrome del respiratorio del Oriente Medio, del MERS-CoV, el cual se presentó en Arabia Saudita aproximadamente 9 años después de lo que ha sido el síndrome respiratorio agudo severo. Y vamos a ver pues que también se ha podido identificar un número de casos aproximadamente de
2.494 con 858 muertes, pues si nosotros hacemos una regla de 3 simple, pues vamos a ver que la tasa de letalidad pues ha sido bastante alta, ¿no? Un 34.4%. Y por último vamos a ver al que en este momento todavía pues está en nuestro medio, que es el coronavirus 2, ¿no? El del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2. Como hemos hablado hace un momento, en antecedentes epidemiológicos, se presenta en Wuhan, en una población de 11 millones de habitantes. Y bueno, fue en la provincia de Hubei, con una población de 64 millones aproximadamente, ¿no? Se reporta el 31 de diciembre del año 2009 la presencia de los casos, ¿no? Estos casos que tenían un síndrome respiratorio agudo que, como vimos, pues no tiene una etiología pues, definida. Es así que el Comité Internacional de Taxonomía ICTB anuncia pues que el coronavirus 2 es el síndrome respiratorio agudo severo con este nombre, ¿no? Este nuevo nombre que va a poder tener el 11 de febrero del 2020. Si ustedes se dan cuenta, pues, y van a revisando la bibliografía en una línea de aparición, una línea temporal, pues va cambiando, va tomando diferentes definiciones con respecto a esto según a diferentes instituciones que las van a ir determinando. Es así, pues que nosotros vamos a poder ver ya desde la aparición de esto vamos a ver el brote del COVID-19 en Wuhan, China, desde su inicio, y vamos pues ver cómo se ha ido transmitiendo esto de una manera progresiva y obviamente va a ir agravando esto la enfermedad. Es así que el SARS-CoV-2, pues el 30 de diciembre de 2019, se recogen 3 muestras, principalmente un lavado que es un lavado broncoalveolar de pacientes que tenían una neumonía, nuevamente repito, de etiología desconocida. Es así que, bueno, se va a dar este comité y se da una definición de vigilancia establecida para esto y pues esto va a ir haciéndose por medio de una prueba de PCR de transcripción reversa en estas muestras, las cuales van a dar positivos para PAM, beta-coronavirus. Entonces es así que nosotros vamos a poder establecer. Ahora, hablando un poco con respecto al origen zoonótico, pues esto tiene una base con respecto a un análisis filogenético que se ha llevado adelante, ¿no? Dentro de estas pruebas de secuencias genómicas. Y pues como ustedes saben, también los murciélagos aparecen ser aparentemente no reservorio de COVID-19. Esto digo según la bibliografía que estamos tomando. Si nosotros hablamos del periodo de incubación y la presentación de los síntomas, pues vamos a colocar nosotros una línea temporal para poder nosotros ilustrar de manera mejor cómo es que esto se ha ido pues presentando. Entonces, vamos a utilizar el presente cuadrito, ¿no? Para poder cómo es el periodo de incubación. El tiempo de incubación medio estimado aproximadamente en las líneas o puntos verdes que ustedes van a ver es de 3 a 6 días, ¿no? Con un rango de 1.3 a 11.3. Nosotros hablamos de un intervalo de tiempo. La duración desde el inicio de los síntomas hasta la aparición, 5 a 6 días. Vamos a poder ver, si es que estoy progresando en promedio la enfermedad, pues al 7º o 8º día, un cuadro de una hipoxia grave o disnea. Entonces, en este pues vamos a poder identificar más adelante, vamos a las etapas y las medidas que tenemos que tomar, ¿no? Como por ejemplo la hospitalización. 7 a 8 días desde el inicio de los síntomas, los pacientes pueden inicialmente parecer relativamente estables, pero si estos pacientes presentan un cuadro de hipoxia grave, pues la característica clave vista en estos casos va a ser el síndrome de distrés respiratorio agudo. Posterior a esto vamos a ver que pues, se va a presentar esto en el día 9 a 12 aproximadamente, ¿no? Entonces también vamos a ver dentro de lo que es cómo se lleve a hacer el manejo, pues estos pacientes tienen que estar en una unidad de terapia intensiva. Adicionalmente esto se va a ver algún tipo de afección cardiovascular, daño en miocardio, también lo vamos a ver un poco más detallado adelante. Importante, aprendan títulos, etapas de la infección, porque vamos a ver varias clasificaciones. Bueno, como les digo, importante poder identificar el título de las diapositivas para poder aclarar puntos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las etapas de la infección, vamos a ver 3 etapas. La segunda que va a ser dividida en una etapa 2A y una etapa 2B. ¿A qué se refiere la primera etapa, o también llamada lo que es la infección viral temprana o etapa de replicación viral? Pues esta etapa transcurre desde el momento en el cual ha existido la infección hasta el momento en el cual aparece la enfermedad. Para muchos pacientes, pues es la etapa en la cual va a aparecer síntomas leves o tal vez son pacientes que tienen síntomas que son poco específicos. Y en el caso de que existan, pues existe una tos que no es no productiva, fiebre, malestar general o fatiga.
En una etapa 2 vamos a ver que existe una afección ya pulmonar, la cual vamos a dividirla en una etapa 2A y 2B, y vamos a ver más adelante cómo estas se van a ir definiendo, pero para empezar va a haber una enfermedad pulmonar que ya está establecida con síntomas correspondientes a una neumonía viral. Tos, fiebre y posteriormente disnea o hipoxia. ¿Ok? Y por último, en etapa inflamatoria, es importante que nosotros hablemos de esto, pues porque aquí es donde va a haber o se presenta en realidad un síndrome de hiperinflación sistémica pulmonar. ¿Ok? Es importante que nosotros podamos entender esto porque ya va a haber una liberación de lo que es el síndrome de liberación de las citoquinas en una respuesta inflamatoria sistémica que se va a caracterizar principalmente por un gran número de citoquinas en una citoquinas que son las proinflamatorias. Dentro de la clínica que vayamos a ver dentro de estos pacientes, pues vamos a poder ver que son manifestaciones generales, específicamente también respiratorias como un punto clave. Aparte de las respiratorias, vamos a ver manifestaciones que son extrapulmonares y vamos a ver también un poco con respecto a una clínica, vamos a poder establecer la clínica con respecto a una clasificación por etapas. Entonces, cuando hablamos de la clínica, dentro de la parte que es general o respiratoria, vamos a ver a un paciente que va a presentar una neumonía o puede presentar una neumonía que es grave complicada con un síndrome de distrés respiratorio como un cuadro final desde la presentación asintomática. ¿Ok? Entonces, puede establecerse desde un paciente que no presenta síntomas hasta un paciente que pues ya presenta choque, sepsis, hasta la muerte. Dentro de los síntomas generales vamos a ver, por ejemplo, que si hablamos en porcentajes, ¿cuál es el principal que se va a presentar? Pues son la fiebre, ¿no? Con un 87%, vamos a ver que existe tos que no es productiva en un 67%, fatiga 38%, y así vamos a ir viendo otros síntomas con una menor importancia dentro de la aparición, como por ejemplo, puede haber pacientes que tengan diarrea, puede ser pacientes que tengan hemoptisis, y así, ¿no? Va a ir disminuyendo. Esto también lo pueden encontrar dentro de la bibliografía. Es importante también ver cuál es la prevalencia de cada uno de ellos en los diferentes pacientes o casos que se vayan a ver. Cuando hablamos de las manifestaciones que son extrapulmonares, vamos a poder ver 3 puntos importantes: neurológicos, cardiológicos y oftalmológicos. Neurológicos, vamos a poder ver 3 puntos que va a haber dentro de la afección: sistema nervioso central, periférico y musculoesquelético. Las manifestaciones más frecuentes dentro de esto va a haber la cefalea, alteraciones de los estados de conciencia. Estos son pacientes que ya tengan un estado más crítico, ¿ok? Y también vamos a ver pacientes que tienen alteraciones dentro de la percepción de los sabores, hipoacusia, agibusia, afecciones dentro de los olores o alteraciones dentro de la percepción de los olores, hiposmia, anosmia. Esto pues vamos a ver, ¿no? Según al grado de la presentación de los pacientes, sean críticos o no. Cardiológicos, como hace un momento les mencioné, va a haber o se identifica una falla cardíaca o un daño de miocardio agudo, ¿no? Y por último, oftalmológicos se establece como sequedad de los ojos, visión borrosa, puede ser una sensación de cuerpo extraño dentro de lo que es el ojo y una congestión conjuntival. Cuando nosotros hablamos de una clínica según de las etapas, vamos a dividirlo, como hace un momento estábamos hablando, etapa 1, etapa 2, dividido en una etapa 2A y 2B, y por último una etapa 3. Primero, etapa 1, cuando existe una infección temprana, si hacemos una correlación con lo que hemos hablado hace un momento, pues síntomas leves, malestar general, puede ser una presentación de fiebre, tos no productiva, odinofagia o cefalea. Cuando hablamos ya de una afección o una etapa 2 o pulmonar, vamos a ver la primera, la 2A, importante, ¿no? Que pueda o no presentarse la hipoxia. En este caso vamos a ver que no existe hipoxia. Diferencia de la 2A y 2B, la 2A no se presenta con hipoxia y la 2B se presenta con hipoxia, que es la cual significativa. Usualmente en la 2A vamos a ver que el paciente presenta una saturación de oxígeno mayor al 90% y una frecuencia respiratoria de 20%, ¿no? 20 por minuto. En la 2B ya vamos a ver que existe una menor saturación de oxígeno con un 90% y una frecuencia respiratoria la cual va a ser mayor a 30 por minuto. En una etapa 3, si hacemos igual una correlación a como estábamos hablando antes, pues acá ya es una etapa de hiperinflación.
sistémica. Los pacientes presentan insuficiencia respiratoria, un síndrome de distrés respiratoria, puede existir falla cardíaca, puede existir vasoplegia, choque, sepsis, disfunción multiorgánica o ya un colapso, ¿no? Un colapso cardiopulmonar. Obviamente estos pacientes van a tener que tener un soporte vital dentro de lo que es una unidad de terapia intensiva. Entonces, es así como nosotros vamos a poder ver la clínica que se va a ir presentando. Entonces, es importante, esto es solamente, bueno, para ustedes, lo tienen dentro de la bibliografía, es importante memorizar este cuadro donde vamos a poder ver las diferentes etapas que hace un momento estábamos viendo. En la parte verde, la etapa 1, el porcentaje de pacientes que van a establecerse dentro de esta etapa. Existe una progresión a la etapa 2, la división que hace un momento veíamos, la etapa 2A, 2B. Cómo nosotros vamos a ver el cuadro clínico, cómo vamos a poder nosotros ver el tratamiento y cómo vamos a poder nosotros hacer un manejo según esto la gravedad. Entonces lo vamos a ver por colores verde, amarillo, rojo, ¿no? El último, obviamente, ya pacientes que necesitan una unidad de terapia intensiva, tienen que ver los criterios, existen criterios para poder definir en qué o cómo podemos clasificarlos dentro de este cuadro. ¿Cómo realizamos nosotros el diagnóstico? Para nosotros realizar el diagnóstico tenemos que establecer 3 pilares. Primero, el pilar epidemiológico clínico, que el cual vaya a apoyar también nuestros laboratorios, y el que sería por último el de imagenología, también otros que vamos a poder utilizar, como vamos a ver, algunos que son marcadores específicos. Un diagnóstico temprano de esto, por ejemplo, va a permitir primero que nosotros podamos instaurar con prontitud medidas de bioseguridad pertinentes para estos cuadros que se puedan presentar. Entonces, como ustedes saben, pues es importante ver el aspecto de la bioseguridad. Segundo, es importante que nosotros podamos establecer cuáles son las medidas que se vayan a ver dentro del tratamiento sintomático óptimo dentro de estos pacientes. Y por último, generar lo antes posible o la derivación, según sea el caso de estos pacientes, derivación a algún tipo de establecimiento, a un cuidado intensivo, según el protocolo de cada país. Nosotros obviamente nos aferramos y nos adecuamos al protocolo que se presenta dentro de las unidades de terapia intensiva crítica dentro de lo que se establece en Bolivia. Si nosotros vemos los exámenes solicitados que tienen que establecerse para estos pacientes, pues vamos a ver desde la parte más general hasta algo más específico. Primordial, hemograma, química sanguínea, marcadores de infección, PCR, tratamientos o factores de coagulación para pacientes para ver si existe o no alguna alteración, ¿no? O un proceso de infección. Segundo, una prueba de transcripción reversa para PCR puede identificarse con muestras de tracto respiratorio superior, hisopado, nasofaringio, orofaringio, como ustedes ya deben de saberlo. Y bueno, estas se deben recolectar, también se puede por esputo o un lambado broncoalveolar, según sea el paciente. Hay algunos pacientes que no se les puede tomar estas muestras, ¿no? Radiografía simple de tórax, en estas radiografías pues vamos a ver también si es que existe o no se demuestra una patología intersticial. Aproximadamente se dice que un 45% de estos pacientes van a presentar, ¿no? Sobre todo en las neumonías graves o los síndromes de distrés. Una tomografía de alta resolución para tórax, para poder ver si existe una complicación o no que esté asociada al COVID-19, ¿no? El principal signo encontrado, el cual va a ser de vidrio, un vidrio dispulido, ¿no? O lo que se le dice esmerilado. Una ecografía de tórax también se puede pedir esto según la clínica pulmonar. Otros estudios, como les decía, también puede ser una prueba rápida de anticuerpos para IgM o IgG. ¿Ok? Entonces, este sería más o menos el orden de prelación que se podría tener dentro de lo que son los exámenes que se deben solicitar en un paciente. Para los criterios de diagnóstico, pues nuevamente vamos a hablar un poquito más con lo que es un criterio para un paciente confirmado, un paciente con presunción o un paciente descartado. Hablamos de un paciente confirmado cuando vamos a decir que tiene un PCR positivo con respecto a COVID-19, no por medio de un hisopado nasofaringio o lavado bronquial, como lo hemos visto antes. Un paciente que es en presunción es un paciente que va a tener un cuadro clínico sugerente, como hemos visto dentro de la signosintomatología. Un paciente que tiene una imagen radiológica, puede ser tórax o puede ser también por lo que es una placa, o también independientemente de un PCR, ¿no? Pacientes que deben mantenerse también en aislamiento, depende al resultado, ¿no? Según sea el PCR. Y un paciente descartado es un paciente con una imagen que si se usa
exámenes de laboratorio, bueno, exámenes de imagenología con un patrón no sugerente para COVID-19 y PCR negativa. ¿Ok? En estos pacientes, pues vamos a ver ahora cómo se da el manejo y el tratamiento. Aquí también vamos a ver un poco más desde la parte más general hasta un poco más específico según sea el caso de los pacientes. Esto lo vamos a apoyar obviamente según la clasificación de las etapas que hemos visto nosotros anteriormente. Número 1, vamos a ver la monitorización. Todos los pacientes tienen que ser monitorizados para poder tratar de manera oportuna algún tipo de complicación que se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, para no poder llegar a un síndrome de distrés, a un shock séptico. La oxigenación es importante de que esta pueda ser de forma inmediata en pacientes que lo vayan a requerir como un criterio médico, según un médico que puede establecer. Usualmente esto como un término medio de 5 litros por minuto. Esto se va a ir ajustando, ¿no? Según a cuánto vayamos a requerir, que sería lo óptimo dentro de un paciente, poder decir que tiene una saturación de oxígeno mayor al 90%, y en mujeres embarazadas poder aumentar este porcentaje entre un 92 y 95%, ¿no? Eso es uno de los más importantes, poder manejar estos porcentajes en un paciente y en una mujer embarazada. La reposición de líquidos, vamos a tratar de ver que esto pues se vean de manera intravenosa según requerimiento de pacientes. Corticoides, también se ha demostrado su uso, ¿no? Según el estudio de Recovery, también se puede utilizar. Antibióticos, según también se indique si es que existe o no una complicación infecciosa bacteriana. Y bueno, según el paciente, ¿no? Según cómo se haya establecido o se vaya estableciendo. Antivirales también se va a tener que establecer o se puede establecer según sean cuadros específicos para SARS-CoV-2. Esto según la autorización nacional e internacional para su uso, como se tiene ya, ¿no? ya dentro de muchos protocolos. Inmunotromboprofilácticos también se va a poder ver que tiene o ha tenido beneficio en su administración, y fármacos en investigación, ¿no? Esto ya es algo que todavía se está llevando adelante para su aplicación. Dentro de las medidas preventivas, pues vamos a poder ver ya algunos términos un poco más tal vez triviales, como por ejemplo lo que es la bioseguridad, pero no menos importante. Entonces vamos a poder ver, como usted decía, todo el mundo lo sabe o lo debería saber: lavado de manos, uso de barbijo de manera adecuada, el uso del alcohol, que puede ser atomizador, gel, distanciamiento, alimentación balanceada, nutrición, actividad física, que esto ya es muy conocido por todos ustedes, que son las medidas de bioseguridad. Dentro de lo que va a ser pues el distanciamiento, esto lo determina en realidad la Organización Mundial de Salud, la cual el Ministerio de Salud de Bolivia pues lo toma como una recomendación, un distanciamiento mínimo de 1.5 entre persona a persona, y obviamente evitar todo tipo de aglomeraciones. Cuando hablamos con respecto a lo que es la alimentación saludable, esto también lo van a encontrar dentro de la bibliografía, es muy amplio, ¿no? Pues habla muchos sobre cuál debería ser desde un punto de vista nutricional, y puede adecuarse para poder tener un incremento de nuestro sistema inmunitario. Una dieta muy variada, ¿no? De frutas, verduras, productos integrales, frutos secos, semillas, leches fermentadas, yogures. Todo esto lo encuentran dentro de la bibliografía. Es bastante amplio dentro de esto, pero nada difícil en realidad. No tiene ningún grado de complejidad poder ver esto, ¿no? También vamos a ver lo que es la actividad física. Se dice también que puede ayudar y regular y disminuir. El descanso adecuado de 7 a 8 horas también está y se establece dentro de esto. ¿Ok? Entonces, queridos estudiantes, con eso vemos y finalizamos la parte de lo que es el desarrollo del tema. Aquí van a poder ustedes encontrar 3 preguntas que sería importante que las vean también, porque esto puede, bueno, les va a ayudar a ver si es que ustedes realmente han podido llevar adelante la asimilación y entendimiento del tema. Ok, me despido con esto, ha sido un placer, muchas gracias.